Vamos ahora a entrar en una segunda, vamos, en la misma narración, pero ya en un apartado que es importante, me parece, en esta narración que estamos haciendo, que es lo que os decía yo, el punto 7, la ruptura de Europa y los errores, entre comillas, de España. Entramos en una etapa de nuestra memoria histórica, crítica y difícil. Pues el problema más determinante de la modernidad fue la ruptura de la cristiandad europea, occidental, con la crisis luterana. Vamos a ver un poquito esto que es muy importante. Luteranismo y toda la ruptura que hay en la Europa cristiana, católica entonces única, con el anglicanismo, el luteranismo, todos los grupos luteranos, etc. Algunas causas de esta ruptura, que las hay históricas. Primera, a mí me parece que es el desprestigio del papado, que como autoridad espiritual para toda Europa venía arrastrándose desde el cisma de Occidente. Acordaos, siglo XIV, 1378-1418, en que la cristiandad occidental se vio gobernada espiritualmente por 2 o 3 papas, acordaos de Aviñón, simultáneamente, que se habían implicado demasiado de forma indebida en los intereses políticos del momento. Es un momento de mundanización del papado, y por mundanización entiendo no digamos los fallos o pecados personales, sino la institución misma implicada en los grandes problemas políticos de ese momento. Francia, Inglaterra, España, la ruptura, acordaos de esos años de guerra tan complicadas. El Papa es un señor temporal que está ahí, metido hasta los ojos en esos temas. Después hay otro punto, ¿no?, que es el de la corrupción de costumbres dentro y fuera de la jerarquía católica. Es el momento, lo estáis viendo, que se está preparando ya el gran momento de la reforma, de las reformas o de la ruptura de la Iglesia. Y la situación, la corrupción de costumbres, Iglesia San Juan de Ávila, pues se lamenta tantas veces de la corrupción que hay en España dentro del clero y de la Iglesia. Y la misma Reina Católica, y cuando llega un poco al poder y va poniendo orden en España, con el cardenal Cisneros, pues expulsa al norte de África a más de 200 franciscanos andaluces que estaban amancebados. O sea que el tema es que todo ese tema del celibato no es un problema de ahora, es tan viejo como el hombre. Lutero rompe con la Iglesia en 1521 predicando sus propias doctrinas teológicas, pero a mí me interesa como historiador, las consecuencias sociales y políticas fueron trágicas para Europa. Yo las resumiría en 2, fijaos, muy importantes. Primero, desaparición del liderazgo espiritual del Papa y aparición de las iglesias nacionales, con los inmensos conflictos sociales y políticos que acarrearían. Lutero había favorecido en la práctica el eslogan peligroso en extremo, cuius regio eius religio, que ese eslogan, según el rey, así la religión, diríamos. Gran Bretaña fue un ejemplo. El anglicanismo, la reina de Inglaterra en este caso, como rey, cabeza de la iglesia anglicana. Según el rey, así la religión, son las iglesias nacionales, las iglesias no católicas, ¿no? Y el relativismo sobre la verdad y la fundamentación del bien. Esto me parece muy importante mentalmente, ¿no? ¿Dónde está la verdad de esta hora? ¿En el Papa? ¿En Lutero? ¿En Calvino? ¿En Enrique VIII? ¿Cómo fundamentar desde entonces el poder del Estado si no existe una verdad única para todos? Daos cuenta del caos, ¿no?, intelectual. ¿Dónde se fundamenta el poder político? ¿En Dios? ¿En la habilidad del príncipe, Maquiavelo? ¿En los pactos sociales y políticos de ese momento? El pactismo inglés, holandés, etc. El mundo católico asumió su reforma, la mal llamada contrarreforma, que a mí no me gusta esa palabra, pero que es un concepto que nos meten los historiadores pues luteranos, y yo
me gusta hablar más de la restauración católica. Reforma protestante contra reforma católica. Hombre, yo creo que es mejor, a mi parecer, reforma protestante, restauración católica. Pero bueno, fijaros, asume su reforma no solo en Trento, sino mucho antes. Y vuelve a aparecer aquí España, ¿no? En la pléyade de santos, de todos conocidos, la mayoría españoles. Ignacio de Loyola, entonces Guipúzcoa era España. Francisco Javier de Navarro, también entonces aquello era España. Pedro de Alcántara, esa no hay duda ninguna, mi tierra es española de siempre. Teresa de Jesús, Juan de la Cruz. Escribe Menéndez Pelayo al respecto. San Ignacio es la personificación más viva del espíritu español en su edad de oro. Ningún caudillo, ningún sabio influyó tan portentosamente en el mundo. Si media Europa no es protestante, débelo en gran manera a la compañía de Jesús. Pues que dice palabras más bonitas estas de Pelayo para en aquel momento. Ahora las cosas no son tan claras. Pero Europa, fijaos, se rompió para siempre. Y esto es importante, ¿no? La ruptura religiosa de Europa es la ruptura de Europa. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y España. La política matrimonial seguida por los reyes católicos abrió el siglo de mayor esplendor de España en Europa. El matrimonio de Juana de Castilla con Felipe el Hermoso de Habsburgo, me molesta llamarla Juana la Loca, no sé si lo estaba, pero es mejor, Juana I de Castilla, con Felipe el Hermoso, hizo que Carlos, hijo de ambos, se encontrara con una fabulosa herencia, pues heredó por parte de su madre el gigantesco imperio americano, el Reino de España y el Imperio Mediterráneo aragonés, tela marinera. Y por parte de su padre, o sea, de su abuela, heredó las posesiones de Borgoña, Países Bajos y sobre todo el título imperial, depositado en la Casa de Habsburgo. Una herencia, pongo ahí, envenenada, un regalito de mucho cuidado. Si Carlos no hubiera sido más que rey de España, las cosas hubieran sido distintas, pero Carlos era emperador de Alemania, católico y defensor de la doctrina católica defendida por Roma. Tuvo que hacer frente a muchas guerras contra los príncipes luteranos alemanes, deseosos de independizarse del poder del emperador. Pero Carlos tuvo instinto político y entendió que en el imperio había que respetar al menos las diversas tendencias religiosas que habían aparecido. Es un gran político este hombre, ¿no? Al final de su vida abdicó su derecho al imperio en favor de su hermano Fernando I. Desaparece, por tanto, de la corona española la preocupación por el imperio. Pero Felipe II no coincidía con su padre en este tema, a juzgar por la política seguida suya y de sus sucesores, Felipe III, Felipe IV y sus maridos. Y aquí comienza el drama de España. Sola contra todos, heroica y quijotesca, se cerró en sí misma, optando por una actuación beligerante, no teniendo equilibrio suficiente para considerar la realidad en todas sus dimensiones. España se mete en un conflicto con muchísimos frentes abiertos. Estratégicamente eso es un error. No puedo estar en 5 frentes en la guerra a la guerra. Esto es un tema muy serio. Julián Marías, a quien sigo en este caso, afirma que se cometieron varios errores, si se me permite hacer esta afirmación. Primero, pasa Andrés, el establecimiento, no es de él, es de los Reyes Católicos, de la Inquisición, diríamos el dar más poder a la Inquisición y la expulsión de los judíos y moriscos, pretendiendo hacer legal lo que hubiera sido ideal. Se intentó imponer en lugar de proponer. Esto es afirmación de Julián María, que me parece muy aceptada. Lo ideal es una cosa, lo real es otra, nos pasa en nuestras vidas también, a nuestros hijos, nuestros jóvenes. Bueno, lo ideal sería esto, lo real es esto, a ver cómo hacemos para hacer las cosas bien. 2. Confundir esto, y esto es muy español, muy nuestro, ahora mismo, ¿no? La fe religiosa auténtica, identificando el verdadero cristianismo con las prácticas y usos de los cristianos viejos, los de siempre frente a los cristianos nuevos. Esta actitud creó problemas
a nuestra Santa Teresa de Jesús o a San Juan de Ávila. ¿Daos cuenta de esto que os explico? Que nosotros vemos a estos santos ya así, a distancia? El abuelo de Santa Teresa de Jesús, Juan Sánchez de Toledo, el toledano, fue un judío converso que vivía en esa ciudad castellana con su mujer Inés de Cepeda de Santa Catalina, prima suya, también conversa de Tordesillas. Los abuelos de Teresa, conversos cristianos nuevos. Se convirtió el abuelo al catolicismo, pero pasado un tiempo volvió al judaísmo. Estas conversiones, la tarea de la Inquisición, la persecución, y todo este tema que tanto nos... Juan de Ávila nació en una familia cristiana, pero tenía ascendencia judía por parte de padre, lo que lo calificaba como un cristiano nuevo o converso. A estos se les denominaba despectivamente marranos. Ya sabéis dónde viene la palabra cuando llamáis marrano a vuestro nieto porque se ha suicidado. Pobre chiquito. Igual que marrano es el cerdo. En nuestros días se pueden poner cientos de ejemplos: carcas, reaccionarios, retrógrados, conservador, nostálgico, frente a progre, renovador, avanzado. No tengo que poner los ejemplos. Cualquiera que quiera, en un debate nuestro, desprestigiar al otro, con que le diga carta o facha, no tiene novia, pero si tiene un concepto de facha, porque facha es un concepto muy amplio, a lo mejor cabe usted también dentro de él. Quiero decir que ¿entendéis esto? ¿No? Es la demagogia pura de un debate que no tiene sentido. O sea, usted no puede, en el argumento, no puede argumentar llamándome facha. Sobre todo, yo le puedo llamar a usted marrano, o hijo de su madre. No lo entendería. Robar. Y fijaos, otro aspecto que da aquí Julián Marías, ¿no? Replegarse y encogerse ante los nuevos derroteros que había subido Europa. Todo esto coincide, fijaos, y esto es precioso, cuando hablamos un poco en la historia de los determinismos. Una época dura, difícil, con errores políticos importantes quizás, y coincide con nuestros siglos de oro. Son los más brillantes que hemos tenido en nuestras letras, ¿no? Que sin pretender idealizarlo muestra una gran riqueza espiritual. Pero España se estaba agotando social y económicamente, nuestros austrias menores, en guerras y aventuras exteriores. La miseria abunda en nuestras gentes. No hay más que prestar atención a nuestra novela picaresca. Acordaos del buscón llamado Baulos, que de lo nuestro es increíble, ¿no? A mediados del siglo XVII aparecen los primeros síntomas de problemas graves. Acordaos, desde 1640 comienza la disgregación de España, sublevación de Portugal, Cataluña, Andalucía y en el orden internacional el fracaso de la paz de Westfalia. Westfalia en 1648, España pierde ya el liderazgo en toda Europa y aparece ya la Europa de los estados. Ahí hay varias diapositivas, Andrés, si quiere pasar. Cervantes y Quevedo, alguien, no sé quién decía que cuando leía el Quijote se entristecía. Cervantes y Quevedo atisbaron este drama. Primero de ellos, genial, que se adelanta a los hechos con sus intuiciones que nos cuentan el Quijote, que es todo menos una novela de aventuras. Yo siempre escuché a Santiago Arellano que Sancho y Quijote eran la misma persona. Era España. La España quijotesca y la España de Sancho. Señor Don Quijote, que no son gigantes, que son molinos. El sentido común del gordo, de Sancho, y el quijotismo de un hombre que busca algo que ya está fuera de época. Fijaos, esto es imponente, ¿no? Plasma nuestro Cervantes en él la lucha del hombre que, impulsado por ideales generosos, choca desgraciadamente con la realidad de la incomprensión grosera, de las burlas crueles de los que ignoran la grandeza interior del protagonista, recibiendo fracasos por recompensa. Cervantes está marcando la tragedia suya personal y la de España en la decadencia. Su optimismo es invencible, sigue creyendo en los valores del espíritu a pesar de los fracasos. De ahí la grandeza universal de esta obra, ¿no?, que tenemos. Quevedo tiene un soneto inolvidable, sobrecogedor y desde luego menos optimista.
Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuerte, ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salí al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados y del monte quejosos los ganados, que con sombra surtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación era despojos. Mi báculo más corvo, menos fuerte. Vencida de la edad, sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese el recuerdo de la muerte. No hice comentario. Vamos al siglo XIX, que es el momento que yo lo llamo el naufragio de España, porque ahí hay muchas cosas que se nos van de las manos. La crisis de España tocó fondo a finales del 17, con la muerte sin descendencia de Carlos II y la ruina de nuestra hacienda únicamente hablando. Se instaló en España la Casa de Borbón, la actual dinastía, en la persona de Felipe V d'Anjou. Este cambio histórico trajo muchas consecuencias para la cultura española. Un mayor acercamiento a la órbita política y cultural francesa, especialmente de la Ilustración, un nuevo estilo de gobierno de la Casa Francesa, centralización, un gran deseo de reformas económicas, sociales y políticas. Sabéis que, brevemente, la Casa de Borbón se instala en España después de una guerra, que llamamos de sucesión, entre el partidario de los Austrias y de los Borbones. Con la llegada de los Borbones a España, de Felipe V d'Anjou, queda España reducida a todos sus fueros, libertades y privilegios, menos Navarra y algo de Cataluña, que eran separados. Ese centralismo borbónico cambia totalmente la estructura política administrativa de España, ¿no? Estos hechos tuvieron el resultado de diversa consideración. En general, hubo un desarrollo agrícola moderado, así como de la industria y el comercio, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII. La población española se recuperó lentamente, creciendo de forma sostenible. Pero en Europa se estaba abriendo camino una llamada Ilustración. Las luces. No vamos a la Ilustración nosotros, pero Aufklärung, esa palabra alemana, es mejor las luces, la iluminación. Estos son unos iluminados. Esto es importante tenerlo en cuenta, no decir. Fenómeno cultural que sustentó ideológicamente a las revoluciones burguesas. De aquí arranca toda la modernidad, o si queréis, el actual. De aquí arranca toda la revolución americana, las revoluciones francesas, etc. Son ilustradas y masónicas. Fijó nuevos principios y nuevos fines, capaces de alterar en forma sustancial el ritmo y la dinámica de la historia, pues protagonizó una revolución ideológica de gran alcance, que es el fundamento de la modernidad, por supuesto, y de muchos aspectos de nuestra posmodernidad. De eso nos hablaría Andrés, y tantas veces Santiago nos ha hablado de esto, ¿no? Tendente al desmantelamiento de todos los elementos culturales existentes hasta entonces y al intento de una recreación del mundo en otra clave cultural. La Ilustración, por tanto, va a prescindir de la concepción teocéntrica o teocrática del mundo, teocéntrica mejor, y va a generar ya un nuevo humanismo, un humanismo actual, antropocéntrico. Los últimos años del siglo XVIII fueron malos para España. Carlos IV, Godoy, Napoleón Bonaparte, el revolucionario filondino, era árbitro y señor de Europa. Y España debió posicionarse. Digamos, esto es importante. Una parte de los españoles, minorías ilustradas, muchos de ellos clérigos y religiosos, pensaban que Napoleón era imparable. Y así era. Entonces, y había que aceptarlo. Por otra parte, el antiguo régimen, l'Ancien Régime, que es los franceses, estaba envilecido, lo cual era cierto en nuestros reyes, la caída dentro de ese sistema del antiguo régimen de los Austrias. Y Francia traía libertad y reforma profunda. Fijaos que esto es el eslogan, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, égalité, fraternité, ¿no? Es decir, es otra cosa, es una concepción distinta ya del mundo y del poder. Y estos que veían que esto era imparable son los que llamamos nosotros afrancesados, en España. Me atrevo a proponeros, no sé si estáis de acuerdo, al inmortal Goya, como uno de ellos, por su actitud, el hombre también madre mía, ¿no?
Enfrente estaba la España tradicional, la de siempre, llena de energías maravillosas, una fe arraigada profundamente, una conciencia de pueblo y de nación, pero también de inercias, inmovilismo, excesivo clericalismo, nivel cultural mínimo, que se rebelaron contra el francés, impío, asesino, regicida. Estalló la guerra, la resistencia, el heroísmo. Es lo que conocemos nosotros en nuestra España como la guerra de la independencia. Esos años tremendos, el principio del siglo XIX, ¿no? 8, 14 hasta el 20, ¿no? Tremendos. Pero también arraigó entre nosotros un equívoco asesino, a mi parecer, ¿no? La discordia invencible como una serpiente venenosa. Ha ido enroscándose en toda la historia reciente. Las dos Españas, necesariamente opuestas, irreconciliables, dialécticas. ¿Por qué? Tradicionalistas contra liberales. Acordado del siglo XIX, que es divertidísimo ese tema. Tradicionalistas contra liberales. Liberales doceañistas contra veinteañistas. Liberales progresistas contra liberales moderados. Liberales demócratas contra liberales progresistas. O sea, bueno, España es diferente. ¿Qué es liberal en ese momento? Pues depende. Porque la cantidad de subgrupos que nacen además enfrentados es tremendo, ¿no? La invasión francesa, escribe Julián Marías, precipitó la discordia latente apenas incoada en España y provocó lo que había de ser decisivo para todo el siglo siguiente, la discordia entre las dos Españas. Me parece esto doloroso, ¿no? Esa discordia se hizo persecución y asesinatos en la Segunda República Española, en la Guerra Civil, y cuando tras la transición política y varias décadas de democracia creíamos que había desaparecido la serpiente venenosa de la polarización, moda funesta que ha penetrado al parecer también en la Iglesia actual, a juzgar por la preocupación que manifiesta el Papa León XIV, al invitarnos a la construcción de puentes. Si veis al Papa, por lo poquito que está ahora hablando, está empezando, el pobre vino, ya no hace más que hablar de polarización. Hagamos puentes, no muros. Está tanteando la realidad de la Iglesia y estamos como estaba todo el mundo, es decir, a cañonazo limpio uno contra otro. Esto es tremendo. Santo Padre, os recomiendo la lectura del libro de Liz Al, titulado León XIV, Ciudadanos del Mundo. Acaba de salir ahora mismo. Y es, pues, ella le ha hecho entrevista al Santo Padre y ella va comentando cosas de la vida del Papa. Pero al final, en el último capítulo, hay una entrevista directa a León XIV. ¿Cómo se titula, perdón, el libro? Sí, lo tienes ahí en el cuadernito. Página 51. León XIV, Ciudadano del Mundo, Misionero del siglo XXI. Nota. Editorial Debate 2025. Lo tienes ahí, en la página 16, creo. 51. Sí, yo tengo mi chuleta. Entonces, ahí sí que se ve que el Papa, vamos, que la polarización también puede haber penetrado entre nosotros, en ambientes eclesiásticos, ¿no? Y ahí, fijaos lo que os decía aquí, ¿no? Aparece otra vez, ahora en este momento, y esa es la clave que yo quiero dar, alertar, que no hay que alertar nada porque estáis al corriente, ¿no? De reivindicar una memoria histórica muy particular, empeñada en abrir determinadas cosas y heridas en nuestra sociedad, pero que no buscan ningún futuro de paz. Y esto es importante porque él vuelve a renacer como nuestro pecado original, ¿no? Que aparece cuando menos lo esperas. Dice, hombre, yo ya creía que había superado esta etapa y resulta que me da un costalazo tal vez en mi vida. Y es que tenemos la fuerza ahí del mal, dentro también, ¿no? De San Pablo, desgraciado de mí, hago lo que no quiero, quiero lo que no hago, ¿quién me liberará de esta cuerda de muerte y de esta espina de Satanás? Y esto a mí sí que me preocupa, ¿no? Y ya termino con una reflexión final. Yo hago aquí 4 afirmaciones que son muy personales, ¿no? Muy discutibles, pero primera, una grave propuesta del progresismo actual, progresismo aquí siempre va entre comillas, es el de privar de sustantividad a cada época. Para quitar importancia a nuestro pasado histórico, la memoria histórica, quitamos sustantividad a nuestra época, concibiéndola como algo despersonalizado, destinado exclusivamente a preparar la siguiente. Como cuando leemos un libro que es un poco rollo y vas pasando páginas, lees representando algo en diagonal y sigues pasando
y con 15 páginas me hago una idea de lo que dicen las 200. Pero me lo he quitado encima, ¿no? Fijaos esto, qué importante, ¿no? Quitar sustantividad a nuestra época. Es como si afirmáramos que las etapas de nuestras vidas, pasadas, con sus vivencias, infancia, pubertad, adolescencia, primera juventud, madurez, no tienen entidad suficiente en sí mismas para ir conformando mi realidad. Es decir, como si mi pasado histórico, las etapas de mi vida, mi familia, mis situaciones, no tuvieran importancia. Como si la edad de esta chica joven que está aquí con nosotros son parte de lo que tiene que pasar, no tiene importancia lo que están viviendo. Oiga usted, es que mi yo actual es toda mi vida, que está conformando mi personalidad. No les cuento tantas veces en pedagogía, ¿no? Con los niños y los papás y la familia, no sé qué. El drama de nuestra juventud no está hoy planteada, en gran parte el drama de la familia. ¿Pero qué? Entonces, digamos esto, qué curioso, ¿no? Como si las etapas de nuestra historia de España, estas que hemos visto, no tuvieran sustantividad, no sirven para nada, eso ya es pasado. Pero, fijaos, el profesor Luis Suárez escribe: la historia, en cuanto forma del saber que se refiere a la presencia del ser humano en el tiempo, es una especie de maestra de la vida. Aunque parte siempre de una muy especial preocupación por los problemas del presente, trata de remontarse a fin de descubrir cómo las cosas fueron o llegaron a ser. Pues es lo que hacemos en nuestra vida tantas veces, ¿no? Cuando reflexionamos sobre nosotros, en aquella situación vital que tuve, ¿cómo reaccioné? ¿Y en qué acerté? ¿En qué me equivoqué? Bueno, y si me equivoqué en esto, pues vamos a procurar no caer en esto otra vez. Es el cultivo de una reflexión que tenemos que potenciar a nuestros jóvenes, que viven en un presentismo absoluto y de la imagen. No, hay que pensar. Esto que te ha pasado, ¿por qué te ha pasado? Contabais, esta relación que has tenido, mi nieto, ¿qué tal? Que te has enfadado y le has pegado a tu hermano, ¿por qué ha sido? ¿Es puro instinto o ha habido alguna cosa? No, pues es que me robó ayer el teléfono, porque hay una relación, la defensa de la propiedad privada. Bueno, luego se viene más con la lucha de clase y lo arregla todo. Hacer pensar a nuestros jóvenes y nosotros mismos, ¿no? El examen de conciencia ignaciano, aquí tienes a Ignacio. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy alegre? La causa es por la que uno está triste, lógicamente, ¿no? Y por la que uno está alegre, pero ¿por qué hoy tengo esta... o por qué ante esta persona tengo este rencor? ¿Qué hay? ¿Por qué pienso que este es idiota? Cuando yo era profesor y entraba a mis clases, yo soy muy intuitivo. Entraba y media de clase y veía a los 40 alumnos y alumnicas allí. Entonces miraba así, no conocía a nadie, y después me digo, ese es idiota. Pensaba yo, mira, esa es guapísima. El otro está entera de la fiesta, llega de tonto. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de tal sitio. De ahí tenías que ser. Bueno, total. A ver, bienvenido. ¿Por qué ha racionado así? Entonces, bueno, vamos a hablar con este, y no sé cuánto y tal, lo de siempre, ¿no? Vamos a hacer las cosas lo mejor posible. Pero somos así. La reflexión. Fijaos. Se trata de remontarse y descubrir cómo las cosas fueron o llegaron a ser. De este modo se va construyendo una conciencia que tiene en cuenta todos los actos, buenos y malos, sin formular juicios, tratando de aprender tanto de los aciertos como de los errores que hayan podido cometerse. Fijaos, de este modo es posible construir el futuro desde una experiencia firme, fundando sobre este patrimonio el progreso, sabiendo de sentido común. Piensa en esto. Otra afirmación. Un grave error del progresismo laicista o ateo es su esperanza, y la frase no es mía, es de un inglés que tenéis ahí, su esperanza respecto a que la desaparición de atavismos y supersticiones haya puesto al mundo rumbo de una tranquilidad perpetua. Esto no es de este señor, esto es de la Ilustración. Es decir, la desaparición de la fe, de las ideas, de las supersticiones, los atavismos, las creencias religiosas, nos va a llevar a la paz perpetua de Kant. Pues no es así. No es así. Esa esperanza es vana. Sabemos por experiencia que el progreso moral no es paralelo ni necesariamente
semejante al científico. No es lineal. Sabemos que existen retrocesos. El mundo actual está lleno de ejemplos. Muchos hombres y mujeres africanos viven peor que hace 50 años. Las minorías étnicas chinas están ahora peor en cuanto a derechos humanos que hace 70 años, con Mao Zedong. España está más embrutecida moralmente que hace 100 años. Aborto, eutanasia, pornografía, oiga, esto es lo que hay, yo le digo esto y esto es lo que hay. ¿Por qué ese deseo de desterrar el pasado? Interesa pues al progresismo ateo hacer una selección y podar la conciencia del pasado. Fijaos esto, sustituyéndola por memoria selectiva del pasado. Y ahí tenéis otra cita del profesor Luis Suárez. La conciencia, la memoria tiene que ser total. No puedo utilizar la tijera. Me estoy engañando. Es como cuando voy al médico, dígame usted lo que le pasa y le digo las cosas buenas y no lo malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a ver? Fijaos que esto también me parece importante, ¿no? Una selección previa que condena una parte de los actos al olvido, o todavía más grave, la descalificación, no puede ser correctamente calificada de memoria histórica. Es en todo caso memoria colectiva. ¿Lo veis? Estáis viendo, ¿no? En nuestro caso está yo. 3. En este proceso que os estoy contando, de esta memoria cortada, hay una intencionalidad que se viene arrastrando desde mediados del siglo XIX. Leed despacio, no lo ha puesto ya Andrés, el brindis del retiro que pronunció un joven en el Pelayo con 25 años. Es brevísimo. Están celebrando ya Calderón de la Barca y no sé cuánto, están ahí todos los liberales progresistas en el momento, hablando de los progresos, ensalzando a los franceses, no sé cuánto, y le dicen a este que estaba cabreadísimo que hable. Como su genio improvisa ese brindis, leedlo. Y entonces el cabreadísimo dice primero que el vino es malísimo y la comida también. Y luego dice, bueno, y brindo por Calderón y brindo por los grandes hombres. Entonces rememora brevemente, con 4 pinceladas, con elegancia suya, esa mejor historia que los liberales más jóvenes que tenemos actualmente estaban borrando. Sé que es una belleza, lo tenéis ahí, ese discurso. Fijaos esto que es precioso. Borrar la identificación cristiana de España, de nuestra historia. Pero esa realidad, el cristianismo vivido personal y socialmente, fue la que hizo que España se afirmara durante los mejores siglos de su historia, saliendo de sí misma, sin convertirse en una rancia estancia eclesiástica. Pero desde mediados del siglo XVIII, España volvió sus ojos a Europa, unas veces con acierto y otras desacertadamente, y abandonó su proyecto. No es justo negar su historia. Lo que hay es lo que hay. Y eso tiene que conocer nuestra juventud. Eso es lo que hay. Lo quieras o no lo quieras, lo aceptes o no lo quieras como proyecto de vida tuyo. Pero eso es lo que hay. Fijaos esto. Nuestra tarea, pues evitar esta deriva desde nuestra propia actividad. Yo creo que ahí tenemos unas frases preciosas que pueden ayudarnos. Cada generación recibe de las anteriores un patrimonio. Como esto hemos hablado de nuestros padres, un patrimonio genético, económico, cultural. Pues es verdad. No es lo mismo un hijo de vosotros que tiene en casa una buena biblioteca y un cultivo tal, que un niño que ha nacido en la calle no tiene nada de esto. Pues es verdad. Con independencia de que le guste o no, es la herencia que se entrega y desde ella está obligada a trabajar como hace la persona individual concreta con los bienes recibidos. Yo soy hijo de mi madre y de mi padre. Mi madre no era la mujer más guapa del mundo, ni mucho menos. Pero es mi madre. Era mi madre. No hay más que hablar. Mi padre no era el hombre más culto del mundo, pero era mi padre. Y tenía sentido común absoluto. Y me enseñaba muchas cosas propias del sentido común. Como por ejemplo, para que os animéis, me decía, hijo, la mentira tiene las patas muy cortas. Paciencia. Si la mentira tiene las patas muy cortas, todo esto que estamos viviendo, esta gran mentira, tiene las patas muy cortas. Vamos a ver cuánto de largas son, ¿no? Esto es muy importante. Si la mentira se destruye a sí misma, Dios mío. Yo soy la verdad y la vida. Y si yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que no soy yo es el descamino, la mentira y la muerte. Punto. O sea, Jesús habla así de claro. Pues Señor, venga tu verdad y tu reino. Díganos, ¿no? En este sentido. Y aquí, en ese pasado,
La fe católica, incluyendo los errores de los hombres que la vivieron, de todos los hombres que han vivido esta verdad, de todos menos Cristo y la Virgen, ha sido motor de progreso y desarrollo de los derechos humanos como no podía ser de otra forma. Porque han vivido ese cristianismo que apunta a todo el hombre, que no es un espiritualismo. Y si no, que se lo pregunten a los miles de franciscanos, dominicos, jesuitas, religiosos y religiosas anónimos, y a los millones de hombres y mujeres, padres y madres de familia, campesinos humildes o notables ingenieros que han construido nuestra casa. Hoy es el día de todos los santos, de los que están arriba y de los que estáis aquí. Porque vosotros sois el cuerpo de Cristo. Dice San Pablo, pero ahora no aficionado. Terminemos recordando, no sé si hay ya alguna diapositiva más, Andrés, a los más jóvenes, las palabras que San Juan Pablo II pronunció dirigidas a Europa en Santiago de Compostela, durante su primer viaje a España en 1982. Algunas no habían nacido, pero otros sí que lo acordamos con emoción. Yo se lo aplico a España. Te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Habita tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron grande, gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. No te deprimas por la pérdida cuantitativa de la grandeza, de tu grandeza en el mundo, o por las crisis sociales y culturales que te afectan ahora. Tú puedes ser todavía faro de civilización. Esto es profético. Y esto es un santo. Pero Europa, España, somos nosotros. Sois vosotros, padres, madres, abuelos, jóvenes, sobre todo los jóvenes, centinelas de la mañana, como os llamó Juan Pablo II, que os advertía. En este amanecer del tercer milenio, a lo largo del siglo que termina, jóvenes como vosotros eran convocados, y es verdad, en reuniones masivas para aprender a odiar, está refiriéndose al mundo comunista que vivió, ¿no? Eran enviados para combatir los unos contra los otros. Los diversos mesianismos secularizados que han intentado sustituir la esperanza cristiana se han revelado después como verdaderos y propios infiernos. Otra afirmación profética. Pues entonces, amigos, hagamos puentes y no muros. Puentes y no muros. Es momento de ponerse en marcha, de construir el presente con los mejores elementos del pasado, viviendo la consigna paulina: examinadlo todo y quedaos con lo bueno, a los tesalonicenses, porque además de centinelas de la mañana, sois sobre todo testigos de esperanza. Manos a la obra y muchas gracias.